Bien. Ahora imagínate que aquí a la salida de la LDR tú tienes un componente como un transistor que activa un relay, como un op-amp, por ejemplo, o algo por el estilo, y tú puedes simularlo. A propósito de eso, vamos a aprovechar este mismo circuito para hacer esa simulación. Supongamos que yo quiero conectar aquí un transistor. Yo puedo poner el valor así mismo, 2N3904, en el caso de que fuera ese el transistor que me interesa. Un transistor bipolar, lo selecciono, ¿verdad? Y también yo quiero agregar un relé. Un relé, yo escribo relay, perdón. Y fíjate cómo aparecen los relays aquí. Yo puedo darle un clic aquí para ir haciendo más fino la búsqueda. Y mira, un relay animado. Este relay que de un polo, doble polo, simple tiro, ¿verdad? Eh, Aquí yo tengo, por ejemplo, uno de dos polos y así sucesivamente. Vamos a tomar este relay. Bien, yo pongo, por ejemplo, este relé aquí. Tomo mi transistor. Vamos a hacer un poco de movimiento a esto. Un poco de movimiento aquí para que esto me quede más alto. Bien. Y aquí yo pongo una resistencia de base. Pongo el emisor al negativo. Pongo el colector a la bobina. Pongo entonces mi bobina al positivo, ¿verdad? Entonces ejecuto mi simulación. Previamente, obviamente, habremos calculado el circuito, ¿verdad? Ejecuto mi simulación y fíjate cómo el relay está normal desactivado. Supongamos entonces que yo voy disminuyendo la luminosidad. Por tanto, si yo disminuyo la luminosidad, va a aumentar la resistencia de la LDR, y si aumenta la resistencia de la LDR, naturalmente entonces se va a caer más voltaje en la LDR. Entonces llegará el momento en que el voltaje será suficiente. Fíjate cómo el relay se está activando. Si yo sigo disminuyendo aquí, ese flasheo que hace el relay es porque la corriente de base no es suficiente. Hasta que finalmente se quedó activado, ¿lo ves? Hasta que finalmente se quedó activado. Ese flasheo sería normal si tú montaras el circuito y ocurriera lo que yo acabo de hacer. Como que la luz no está exactamente en un rango que le permita hacer una activación segura. Y por tanto el relay flasharía de esa manera. Eso se resuelve ya con algunas cosas. Por ejemplo, podríamos bajar la resistencia de base, pero eso no es la mejor solución. Eh, Bajar la resistencia de base, por ejemplo, a 4.7 kilos, pudiéramos usar un transistor Darlington, pudiéramos usar un op-amp para hacer un enclavamiento. O sea, hay muchas maneras de resolver ese problema. Mira ahí cómo fue más seguro, ¿ves? Ahí se activó el relay. Vamos a ver. Ahí la luz está, ahí se desactivó. ¿Ok? Volvemos para atrás. Míralo ahí como hizo el flasheo de nuevo, pero en otro rango, hasta que finalmente llega un momento en que se queda activado. Pero bien, el objetivo no es que yo te muestre cómo resolver ese problema. El objetivo que te muestre es cómo hacer el circuito en Proteus y cómo simularlo, ¿verdad? Eso ya hay otras maneras de solucionarlo y otras formas de abordarlo. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros asumiéramos otro transductor. Supongamos que le pongamos se me ocurre que usemos una NTC. ¿Qué es una NTC? Una NTC es una resistencia que depende
de la temperatura, pero es de coeficiente negativo. Vamos a ver, por ejemplo, el funcionamiento de la NTC. Yo puedo aquí borrar todo, pongo la NTC, ahí tiene 25 grados Celsius sobre ella. Entonces, yo voy a volver aquí a los transductores y voy a traer, ¿sabes qué voy a traer? Vamos a traer un ómmetro para medir ohmio, un ómmetro. Este ómmetro, para tú usarlo, tienes que jumpear esos dos extremos ahí y ya lo utilizas, conecta un extremo aquí y conecta un extremo aquí. Eso es para medir el valor óhmico de la NTC. Aquí lo simulamos y aquí tiene un valor máximo. Vamos a ver, está en ohmio, pongámoslo en kilo ohmio. Simulamos y muy bien. Ahí él a 25 grados dice que tiene unos 14.6 kilos, ¿verdad? A 25 grados. Suponte que mira, esto es una NTC. Significa NTC, coeficiente negativo de temperatura. De modo que en la medida en que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye porque es coeficiente negativo de temperatura. ¿Lo ves? Bien. Si la temperatura disminuye, entonces aumenta la resistencia. Así funciona una NTC. ¿Ok? Bien. Así es una manera para tú probarla con un ómmetro, probar, ¿verdad? Bien. A propósito del ómmetro, vamos a suponer que yo tengo una resistencia aquí cualquiera. Supongamos que yo tengo una resistencia de 10 kilos y yo la quiero medir. Le doy a medir. Ahí está, 10 kilos. Como está en kilo, pone 10.000, pero tú estás midiendo kilos, así que eso es 10 kilos. Bien, entonces volvamos al circuito anterior y vamos a sustituir esa LDR por una NTC. Suponiendo que tú necesitas activar un ventilador o vamos a poner justamente el diodo LED. Vamos a poner que tú necesitas indicar con un diodo LED que la temperatura subió hasta un nivel determinado. Como es un diodo LED, yo no puedo agarrar al diodo y ponerle voltaje directamente, sino que tengo que poner una resistencia, ¿verdad? Bien. Como la fuente tiene 10 voltios, yo voy aquí a conectar. Cuando el relay se active, el LED debe encender. Como la fuente tiene 10 voltios y yo quiero que el LED me encienda con 20 miliamperes, que sea una corriente suficiente para que él brille, voy a calcular la resistencia. Cuando se conmute aquí, el relay conmute acá, cuando ese relay conmute para acá, a- al, al LED le va a llegar 10 voltios. Vamos a poner la fuente en 12 voltios. Cuando conmute para acá, al LED con la resistencia le va a llegar 10 voltios, pero el LED trabaja con 2 voltios. Así que a la resistencia le van a llegar 10, porque son 12, ¿verdad? Los 2 del LED más los 10 de la resistencia son los 12 de la fuente. Entonces con 20 miliamperes yo voy a calcular esa resistencia. Así que como la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, voy a tener 10 voltios entre 0.02, que son 20 miliamperes. Entonces yo tengo que poner una resistencia de 500 ohmios para que para que mi diodo LED brille perfectamente. Muy bien. Entonces hagamos la prueba. Oh, ya se activó con 25 grados y mira el LED cómo está encendido. Bien. Entonces si aumenta la temperatura, vamos a ver. Ahí se desactivó el relay. ¿Lo ves?
Vamos a disminuir la temperatura. Ahí se activó. Y ahí se desactivó. Muy bien. Así que, por ejemplo, a los 90 grados se desactiva y a los 100 grados se activa. ¿Lo ves? Tú tienes ahí un circuito para tú detectar un rango de temperatura y tú puedes cambiar esa activación y desactivación manejando la corriente de base del relé. Perfecto. Entonces esas son maneras de utilizar Proteus. Vamos a otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, supongamos que yo quiero utilizar Proteus para ver una señal. Entonces, vamos a utilizar un osciloscopio. Ahí está el osciloscopio. Y vamos a poner una fuente de señal cualquiera que me dé pulsos, por ejemplo. Bien. Entonces yo le doy doble clic a este generador de señal, le digo que son pulsos, que mi valor inicial es 0 y que el voltaje va a ser de 10 voltios cuando dé un 1, que sea un 50% y que yo quiero una frecuencia, por ejemplo, de 100 hercios. ¿Ok? Le doy OK. Entonces, cuando yo le dé a simular, el osciloscopio abre su pantalla. Fíjate aquí mi osciloscopio. Aquí en mi osciloscopio yo puedo manejar mi tiempo. ¿Ve? Es un osciloscopio de 4 trazos. 4 trazos. Y por ejemplo, como yo estoy utilizando la entrada A, que es de color amarillo, es este el canal A que yo tengo aquí para utilizar. Así que yo puedo moverlo, la señal, para donde yo quiera. Puedo decirle que la entrada es DC, que es AC. Puedo ponerlo en ground si quiero que se mantenga así apagado. O puedo desaparecer la señal si lo que me interesa es ver otra señal. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo quiero, aquí yo le doy a parar, yo quiero simular un simple rectificador. Bueno, pues entonces yo vengo aquí a mis componentes y vamos a buscar ahora un generador llamado alternador. Se escribe alternator. Míralo ahí. Le doy doble clic y viene para acá. Bien, entonces yo quiero hacer un rectificador. Voy a rectificar esa señal. Pues entonces yo busco mi diodo. Vamos a suponer que es un rectificador simplemente de media onda, 1N4007, por decir uno, puede ser otro. Bien, entonces yo agarro aquí y pongo mi diodo aquí. Voy a poner una resistencia como carga, una resistencia. Bien, le voy a poner un valor a la resistencia de 1 kilo ohmio. Voy a buscar mi tierra, mi ground. ¿Por qué se pone una tierra? Porque Proteus, él te puede simular sin tú poner la tierra, pero la tierra le da a él un punto de referencia que es donde tú le estás indicando con eso, desde dónde tú quieres que él haga las mediciones. ¿Cuál es tu punto cero para hacer las mediciones? Así que, por ejemplo, yo puedo aquí poner mi señal para yo ver lo que va a pasar cuando esté rectificada. Bien, tengo que editar el generador. Entro a mi generador, le voy a poner que son 24 voltios por decir algo y que son 60 Hz, como si fuera la señal de la línea. Perfecto. Le doy a simular. Oh, perfecto. Ahí tengo yo una media onda. Una media onda. Bien. Ahora, a mí me gustaría ver esa media onda superpuesta en la señal de entrada. Superpuesta en la señal de entrada. Vamos a tomar entonces este canal A para ponerlo a la señal del generador y con el canal B vamos a ver la señal rectificada y así podemos ver las dos señales. Oh, excelente, excelente. Vamos a organizar esto. Como la señal amarilla, que es la del generador, es una señal que está
está completa, nosotros debemos hacer esto. Así es como sería la señal superpuesta. La señal azul sería la señal después del diodo, la señal rectificada. Y la señal amarilla sería la señal de entrada. Bien, si yo quiero, por ejemplo, solamente ver la señal azul, yo simplemente pongo en off la amarilla. Si yo quiero ver la señal amarilla, pero no la azul, pues entonces yo simplemente pongo en off la azul. Perfecto. Muy bien. Entonces así se utiliza, por ejemplo, el osciloscopio para ver las señales en Proteus. Muy bien. En Proteus nosotros podemos utilizar también switch, interruptores y una serie de instrumentos más. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero simplemente, mira, si tú pones push te va a traer aquí el push bottom, así mismo. Le das switch y míralo ahí donde está. Doble clic y aquí ya está. Muy bien. Entonces vamos a suponer que tú quieres activar y desactivar un relay mediante un pulsador. Un pulsador, tú tomas tu pulsador. Aquí vamos a tener la fuente. Bien. Entonces el relay es de 12 voltios, así que pongamos los 12 voltios. Muy bien. Cuando yo le doy a simular, fíjate. Ah, simple, simple. Pero vamos a suponer que yo quiero hacer un enclavamiento, que cuando yo le dé al pulsador se quede el relay activado, aunque yo suelte el relay. Simplemente paro la simulación, conecto este cable aquí, conecto este cable aquí. Así que cuando el relay se active, él mismo se va a autoenclavar, se va a quedar activado. Bien, ahí está desactivado. Cuando yo le dé, fíjate que solté el pulsador y se quedó activado, ¿verdad? Para que él se desactive yo tendría que desconectar la fuente. Yo pudiera entonces, para desconectar la fuente, agregar un interruptor. Por ejemplo, simple polo, simple tiro. Yo pongo así mismo, simple polo, simple tiro, y él me va a traer un interruptor. Entonces yo tomo mi interruptor, lo pongo cerrado, vamos a simular, lo cierro, hago mi pulso, se activa el relay, abro, se desactiva, pulso, perdón, tengo que cerrar, pulso, ok, fíjate cómo se activa, si abro aquí y cierro, sigue desactivado, vuelvo y pulso y se activa. Ahí, ahí yo tengo un circuito de enclavamiento, también conocido como un circuito marcha paro, aunque para marcha paro todavía le hace falta una serie de cosas más. Bien, hay muchas herramientas más que tiene Proteus, pero vamos a dejarlo hasta aquí y espero que este video te sirva para conocer esta interesantísima herramienta. Gracias.